Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Madrid del año 2024, convocatoria extraordinaria. Vamos viendo los distintos ejercicios. Este es un poco más complicado de lo normal. Y dice que un satélite de comunicaciones orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica. Eso es lo que en sí es bastante raro. En el 99% de los exámenes de física de selectividad, las órbitas son siempre circulares. Pero bueno, vamos a resolverlo. Cuyo apogeo se encuentra a 39.700 kilómetros de altitud sobre la superficie de la Tierra. Apogeo es la distancia máxima a la que se encuentra el satélite con respecto a la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Si el satélite da una vuelta completa cada 12 horas, determine a la altura sobre la superficie terrestre a la que se encontrará el satélite en el perigeo, es decir, cuando está más cerca de la Tierra, y la relación entre sus velocidades, en el perigeo y en el apogeo. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Realmente es la tercera ley de Kepler. Supongo que estéis acostumbrado a utilizarla bastante, nada más que aquí que en vez de A tenemos R, el radio orbital, cuando la órbita es circular. Cuando la órbita es elíptica, aquí lo que ponemos es el semieje mayor. Bueno, pues a partir de aquí podemos calcular el semieje mayor, lo conocemos todo, el periodo, la constante de gravitación y la masa de la Tierra. Lo conocemos todo, pum, 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 y obtenemos un valor de 2,66 por 10 elevado a 7. Pero fijaros que me daban también la altura en el apogeo. Por lo tanto, de esta ecuación, la del semieje mayor de la elipse, lo conocemos todo menos el radio de la órbita en el perigeo, es decir, la distancia desde el centro de la Tierra hasta el punto más alejado de la órbita elíptica. Despejamos y calculamos y obtenemos un valor de 760 kilómetros. Lo conocemos todo. Aquí tener en cuenta solamente que la distancia desde el centro de la Tierra hasta la distancia más corta, mayor, mejor dicho, en el apogeo, sería la altura más el radio de la Tierra. Tenemos un valor de 760 kilómetros. Vamos a calcular ahora la relación entre las dos velocidades, para lo cual tenemos en cuenta que el momento angular en el movimiento elíptico se conserva. Sabéis que es un vector que es igual al producto de la masa por el producto vectorial de R por V. El módulo, que también será constante, será igual a mRV seno de alfa, siendo alfa 90 grados. Por lo tanto, mRV constante. Por ello, la masa por el radio en el punto de mayor distancia por la velocidad en ese punto será igual a la masa por la distancia cuando se encuentra más cercano al centro de la Tierra y por su velocidad. Aquí hay dos incógnitas, pero bueno, no nos piden ninguna de ellas dos. Nos piden la relación velocidad en el perigeo dividido en la velocidad en el apogeo. Cuanto más cerca está de la Tierra, mayor es la velocidad. Por lo tanto, este cociente tiene que ser mayor que 1. Sabemos las dos distancias, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 6,46. Sí, el satélite va bastante más rápido cuando se encuentra más cerca de la Tierra. Apartado B. Velocidad del satélite en el perigeo, es decir, cuando se encuentra cerca de la Tierra. Y la velocidad hasta la que habría que reducir al satélite para que pasase de una órbita elíptica a una órbita circular de radio igual a la distancia al perigeo. La verdad es que esta segunda parte de la pregunta es difícil de entender. Bueno, la primera, velocidad del satélite en el perigeo. ¿Qué es lo que sabemos? Que durante todo el movimiento del satélite alrededor de la Tierra en toda la órbita elíptica, permanece constante la energía mecánica. Solamente está actuando la fuerza de atracción gravitatoria, que es conservativa, y por lo tanto se conserva la energía mecánica. Es decir, un medio de mv cuadrado más la energía potencial igual a un medio de mv cuadrado más la energía potencial. Fijaros que aquí el subíndice es P, perigeo, y aquí el subíndice es A, apogeo. Evidentemente la masa pequeña la podemos quitar. Se queda así. Y en vez de poner la velocidad en el apogeo, vamos a poner velocidad en el perigeo dividido 6,46. Aquí solamente tengo una incógnita, que es la velocidad en el perigeo. La verdad es que el problema es un peñazo que no veas. Nos da este valor, 9.835,2 metros por segundo. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, que no acababa de entenderla, solamente es que calculemos la velocidad de una órbita circular
cuyo radio sea igual a la del perigeo, es decir, 7,13 por 10 elevado a 6. Bueno, esta ecuación la conocéis todos, velocidad orbital, cuando la órbita es circular, solamente que r es la distancia al perigeo. Sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 7.473,2 metros por segundo. Como veis, un peñazo de ejercicio. La verdad es que el examen es bastante complicado. Yo de los más complicados que he visto en las distintas comunidades autónomas. Dos focos sonoros puntuales F1 y F2. Están situados en las posiciones 0,3 y 4,0. Por lo tanto, pensar 0,3 hacia arriba, 4,0 hacia la derecha, distancia entre los dos, Pitágoras, 5 metros. Lo digo porque lo vamos a utilizar. Cuando están por separado, el nivel de intensidad sonora debido al foco 1 a una distancia de 2 metros es 55 decibelios, mientras que el nivel de intensidad sonora debido al foco 2 es beta sub 2 igual a 65 decibelios a 2 metros de este. Bueno, pues lo que vamos a hacer, bueno, ¿qué nos pide? La intensidad y el nivel de intensidad sonora. Ah, también intensidad. En origen, cuando ambos focos emiten simultáneamente. Bueno, sí, lo he calculado, solamente que no le he puesto el cuadrito. Bueno, pues a partir del primer dato, de los 55 decibelios, calculamos la intensidad. Me da un valor de 3,16 por 10 elevado a menos 7. Fijaros que aquí no estamos utilizando prácticamente ningún dato, nada más que el de 55, pero aquí utilizo los 2 metros, ¿de acuerdo? ¿Para qué es? Para calcular la potencia. Esta es la potencia del primer foco. Y hago lo mismo con el segundo. Calculo primero la intensidad y luego la potencia. Y parecía que era el mismo valor. Digo, qué casualidad que es el mismo. 1,59 por 10 elevado a menos 5. 1,59 por 10 elevado a menos 4. ¿De acuerdo? Una potencia 10 veces mayor. No es la misma. Bueno, pero ahora tengo los dos focos. Por lo tanto, voy a calcular I sub 1, voy a calcular I sub 2 y los voy a sumar. ¿Por qué tengo que calcularlo otra vez? Pues porque ahora no es en el mismo punto, ahora es en el origen. Y por lo tanto, esta distancia es 3, mientras que esta distancia es 4. Pero ahora ya sí sabemos las potencias. Nos da este valor, I sub 1 e I sub 2. Y sumamos las intensidades, puesto que están los dos focos actuando simultáneamente. Me da este valor, 9,32 por 10 elevado a menos 7, que este era uno de los valores que pedía. Y por lo tanto le tenía que haber puesto el cuadrito. Aprovecho para decir que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estoy colgando en el canal. Todos los exámenes en un solo blog. Y todos los exámenes de una comunidad de física o de química en un solo archivo. Por lo tanto, yo creo que es más fácil estudiar en el blog que en el canal. Solamente que en el canal tenéis las explicaciones. Bueno, pues sumamos las intensidades. Y una vez que sabemos la intensidad total, podemos calcular la intensidad sonora total. ¿Dónde? En el origen de coordenadas, 59,7. Este valor y este valor. En el A2 tengo que arreglar este cuadrito. B. La distancia al foco F1 del punto situado sobre el segmento que une ambos focos en el que las intensidades generadas por ambos focos son iguales. Bueno, pues aquí me sirve lo que decía. La distancia entre los dos focos es 5 metros. La distancia hasta el primer foco voy a llamarlo X y por lo tanto la distancia hasta el segundo foco será 5 menos X. Aquí lo tenemos. 5 menos X y X. Las dos intensidades iguales. Potencia partido superficie, potencia partido superficie. Recordar, la superficie es la de una esfera, pi r cuadrado. R1 vale X, R2 vale 5 menos X. Bueno, sustituyo y fijaros que aquí puedo quitar por lo pronto... lo quito ahora. Este lo paso dividiendo y el X cuadrado multiplicando. 1,59 por 10 elevado a menos 5 entre 1,59 por 10 elevado a menos 4 es 0,1. Y al llegar aquí podemos hacer el cuadrado del binomio, una ecuación de segundo grado, obtener dos valores para X y decidir cuál es el correcto. Yo lo veo bastante más fácil de la siguiente forma. Raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. De esa forma me queda así. Ya no tengo ni cuadrado de un binomio ni ecuación de segundo grado. Obtengo un valor de X de 1,2 metros. Tiene que estar a 1,2 metros del primer foco. Están enamorados, ¿verdad? Seguimos pues. Como veis, examen largo. Solamente hemos contestado 2 preguntas y llevamos 10 minutos. Una partícula con carga 2 nanocoulombios se sitúa en el origen de coordenadas. Aquí.
mientras que una segunda partícula con carga 4 nanocoulombios se sitúa en el punto 60, aquí. Obtenga el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto 22. Es que no es que sean muy complicados, pero es que son muy peñazos estos problemas, muy peñazos. Si lo hubieran puesto aquí en el punto 40, serían simétricos, se anularían las componentes horizontales y sería bastante más fácil de calcular. Y estoy demostrando los mismos conocimientos, así que es complicado. Bueno, estos dos y estos dos, por lo tanto este ángulo 45 grados. Este ángulo de aquí, ¿cuánto es? El coseno de este ángulo es igual que el coseno de este ángulo, sería 4 dividido raíz de 20. Mientras que el seno será 2 dividido raíz de 20. Recordar que para saber los sentidos de los campos eléctricos, suponemos que aquí hay una carga positiva. No hay nada. ¿Pero qué haría esta carga positiva con respecto a la carga Q1? Vendría para acá. Por lo tanto, este es el sentido del campo eléctrico creado por la primera carga. Y con respecto a esta carga, como también son positivas la real y la imaginaria, la carga imaginaria vendría hacia acá. Si Q2, por ejemplo, hubiera sido negativo, esta hipotética carga positiva vendría hacia acá. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hago yo normalmente? Vamos a calcular primero el campo eléctrico en el punto 2, 2. Vamos a calcular S1, primero calculo el módulo, luego calculo las componentes horizontal y vertical. Recordar, el módulo, valor absoluto de la carga, 2 por 10 elevado a menos 9. Distancia, raíz de 8 al cuadrado, 2,25. Eso es lo que vale el módulo de este vector. Pero para sumarlo luego con este de aquí, vamos a descomponerlo en su componente horizontal y vertical. S1x será igual que S1y en módulo. Y será igual a 2,25 por coseno o por seno, me da lo mismo, de 45. Un valor de 1,59 newton por coulombio. Tanto hacia la derecha como hacia arriba. ¿De acuerdo? S2. Vamos a calcular el vector rojo. KQ2 R2 al cuadrado. KQ2 R2, parece el de la guerra de la galaxia, R2 de 2. R2 raíz de 20 al cuadrado. Me da un valor de 1,8. S2x, fijaros que hacia la izquierda, multiplico por el coseno, es decir, por 4 partido raíz de 20, 1,61. Si lo pusiera vectorialmente tendría que ser negativo. S2y, hacia arriba, sería positivo, pero estoy calculando el módulo, 1,8 por seno de alfa, es decir, por 2 partido raíz de 20, 0,8. Ahora, campo eléctrico total. Sumo las componentes horizontales, que sería 1,59 hacia la derecha, menos 1,61. Me da un valor de menos 0,02 i. Componentes verticales son los dos positivos, 1,59 más 0,8. Y me da un valor de 2,39 J, newton por coulombio. Como veis, un peñacito. Vamos a ver el apartado B. Dice, determine el punto situado entre ambas cargas en el que si situamos un electrón, la fuerza total sobre este sería nula. Bien, este apartado no es difícil. Por aquí va a haber un punto en el que la fuerza de repulsión, en ambos casos, se va a anular y por lo tanto, en ese punto, la fuerza total sería cero. El campo eléctrico también sería cero. Luego nos dicen que obtengamos el trabajo realizado por la fuerza electrostática para traer dicho electrón desde el infinito hasta el punto anterior. Desde aquí hasta aquí. Bueno, lo que vamos a necesitar es calcular el potencial eléctrico en ese punto. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Ya no he dibujado esta parte de arriba. Habrá un punto en el cual los dos campos eléctricos se anulan. Y por lo tanto, la fuerza total sería cero. ¿Que aquí podríamos haber puesto F? Pues evidentemente podríamos haber puesto F, pero también es válido con E, ¿de acuerdo? Con el campo eléctrico. Anulamos el campo eléctrico. Lo estoy haciendo con el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Lo podríamos haber hecho también con la fuerza, pero no tiene sentido. Aquí habrá un punto. Tenemos que tener en cuenta la carga del electrón, pero no merece la pena. Podemos hacerlo con el campo eléctrico. Si el campo eléctrico total es cero, la fuerza eléctrica total también sería cero. Bueno, la suma de los dos campos eléctricos es cero, por lo tanto los dos módulos iguales. KQR cuadrado, KQR cuadrado. Valores absolutos de las cargas, lo conozco todo, solamente que a esta distancia la llamo X
esta distancia de aquí, 6 menos x. El 10 elevado, bueno, ya la k la hemos eliminado. Y ahora el 10 elevado a menos 9 también lo podemos eliminar. Y además le hago la raíz cuadrada como antes. Raíz de 2, x, raíz cuadrada de 4, que es 2, 6 menos x. Multiplico raíz de 2 por 6 menos x, multiplico 2 por x, despejo x, obtengo un valor de 2,49, es decir, que el punto sería 2,490. Y ahora, para calcular el trabajo que realiza el campo para trasladar la carga del electrón, mejor dicho, desde el infinito hasta el punto P, que he llamado a ese punto en el cual se anulan los campos eléctricos y por lo tanto también las fuerzas eléctricas, voy a calcular el potencial en los dos puntos. Potencial en el infinito 0, es decir, no hay ninguna interacción con las cargas, mientras que el potencial en el punto P aplico el principio de superposición y será igual a V1 más V2, es decir, al potencial eléctrico que crea cada una de las cargas. Sacamos factor común K, Q1, R1. Uy, fijaros que aquí se me ha olvidado cambiarlo, ¿de acuerdo? Le he dado a copiar y se me ha olvidado cambiarlo esto de aquí. Por lo tanto, vuelvo a decir lo mismo. En el blog voy a intentar recordar que tengo que cambiarlo. La página 23. Tengo que cambiarlo. Pero bueno, aquí no me he equivocado. K, Q, distancia, K, Q, fijaros que es Q sub 2, 4 por 10 elevado a menos 9, distancia desde Q sub 2 hasta el punto P, 3,51. Tengo un valor de 17,5 voltios o julios por culombio. Trabajo de la fuerza conservativa, menos incremento de energía potencial, menos Q por delta V, menos Q, que vale negativo, por delta V. Potencial final menos potencial final. Me da un valor positivo, lo cual indica que el campo está realizando un trabajo para mover el electrón desde el infinito hasta aquí. Es decir, aporta energía para mover al electrón. 4. Pues también muy largo. Si es que es un peñazo el examen, ¿eh? Dos cristales de grosor 10 centímetros. Ahí los tenemos dibujados. E índice de refracción 1,4 y 1,5 están separados por una capa de aire de espesor desconocido. Además son problemas raros. ¿Con qué digo raros? No es que haya que aplicar fórmulas muy complicadas ni una imaginación tremenda. Es que no lo he visto nunca que hayan caído. Un rayo de luz incide por el punto A desde el cristal 1 hacia el cristal 2, atravesando la capa de aire que los separa con un ángulo de incidencia de 30 grados y saliendo por el punto B, tal como se indica en la figura. Si la distancia horizontal entre los puntos A y B es 9,2, desde aquí hasta aquí, determine A el espesor E de la capa de aire situada entre ambos cristales. Tenemos que calcular esta distancia. Bueno, aquí lo he puesto un poco más grande para poder aclarar un poco el dibujo. Si lo hubiera podido hacer a mano, bueno, pues quizás lo hubiera hecho más grande todavía, pero entonces me como la página, ¿no? Bueno, aplico dos veces la ley de Snell. ¿Para qué? Para calcular este ángulo, R1, y para calcular este ángulo, R2. Bueno, pues seno de incidencia, seno de refracción, N sub 2, que es el aire, N sub 1, que es 1,4. Calculo R1, 44,4. Es decir, que este ángulo, R1, es 44,4. Vuelvo a hacer lo mismo aquí, entre el aire y el segundo cristal. Hago lo mismo todo, ley de Snell, y obtengo un valor de 27,8. Este ángulo sería 27,8. Fijaros lo que hace la luz. Ping, pong, pong. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Para calcular esta distancia. ¿Qué hago lo primero? Aplico la tangente de 27,8. La tangente será igual a cateto opuesto, que no lo conozco, dividido cateto contiguo, que es 10 centímetros. Por lo tanto, puedo calcular esta distancia, a la que llamo x sub 2, esta de aquí, y resulta ser 5,27 centímetros. Por lo tanto, x sub 1 será la distancia horizontal total, que me decían que era 9,2, menos 5,27, y me da un valor de 3,93. Es decir, que esta distancia es 3,93, esta de aquí. Y si ya sé esta distancia, o esta distancia, y si este ángulo, puedo calcular esta altura, este cateto. Tangente de 44,4 será igual a cateto opuesto, 3,93, dividido cateto contiguo, E. Esa E, 4,0 centímetros. Bueno, pues como veis, un peñacito de apartado.
Apartado B, que es otro peñazo. El tiempo que tarda el rayo de luz en llegar desde el punto A hasta el B. Desde A hasta el B. ¿Qué necesito saber? ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale la velocidad aquí? ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Y cuánto vale la velocidad aquí? Aquí en el aire la velocidad es 3 por 10 elevado a 8. Lo vemos. Primero calculo la distancia. El coseno del ángulo es igual al cateto contiguo partido hipotenusa. Aquí lo vemos. Coseno de este ángulo, cateto contiguo partido hipotenusa. Y voy a calcular esta distancia. Luego vuelvo a hacer aquí lo mismo. Cateto de 27,8 igual a cateto contiguo, que conozco que es 10 centímetros, dividido hipotenusa. Y voy a calcular las dos distancias que recorre en el aire y el cristal. 5,6 y 11,3. Coseno igual a cateto contiguo partido hipotenusa. Coseno igual a cateto contiguo partido hipotenusa. Y ahora voy a calcular las velocidades. Bueno, la velocidad en el aire es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Pero la velocidad en el cristal es c partido n. 3 por 10 elevado a 8 y n que valía 1,5. 2 por 10 elevado a 8. ¿Para qué he hecho todo esto? Pues porque el tiempo siempre es espacio partido velocidad cuando el movimiento no tiene aceleración, tiene velocidad constante. El tiempo total será el tiempo en el aire más el tiempo en el cristal. Espacio, velocidad, espacio, velocidad. Conozco, sustituyo, calculo y obtengo. Evidentemente sabíamos que el tiempo iba a ser súper pequeño. La velocidad va echando leche, o la luz, mejor dicho, va echando leche, y por ello el tiempo que transcurre será muy pequeño. Bueno, a este ritmo voy a tardar casi una hora. Este es bastante más fácil. Para una prueba diagnóstica se utiliza una cierta cantidad de isótopo 99 del ternecio, cuyo tiempo de semidesintegración es 6 horas. Sabiendo que la actividad de la dosis que hay que inocular al paciente es 5 por 10 elevado a 8 becquerelios, recordar que los becquerelios son desintegraciones por segundo. Por lo tanto, tenemos que pasar las 6 horas a segundos. Hay que calcular la masa del isótopo que hay que inyectar al paciente. Recordar, actividad igual a constante radiactiva por el número de núcleos. La constante radiactiva es igual al logaritmo neperiano de 2 dividido por el periodo de semidesintegración. ¿Que lo podía haber calculado aparte? Pues sí, pero vamos a ir rodeando y el resultado final va a ser menos exacto. Número de núcleos, la masa, dividido por la masa atómica, esto sería el número de moles, multiplicamos por el número de Avogadro y obtenemos el número de núcleos, el número de átomos, que en este caso es lo mismo, ¿no? Y siempre, claro. Y de aquí despejamos la masa. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. Como decía, si estamos utilizando la en desintegraciones por segundo, el periodo lo tenemos que poner en segundos. 6 horas por 3600, que sería en segundos. Obtenemos un valor de 2,56 por 10 elevado a menos 9 gramos, es decir, 2,56 nanogramos. B. El tiempo que debe transcurrir para que la actividad sea de 1 por 10 elevado a 4 becquerelios. Bueno, es aplicar directamente la ecuación integrada, la forma integrada de la ecuación de la desintegración radiactiva. Aquí tomamos el logaritmo neperiano, despejamos el tiempo, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 93,66 horas. ¿Por qué no he cambiado ahora el periodo de semidesintegración? Pues porque si pongo el periodo en horas, el resultado me dará en horas. Si aquí hubiera puesto segundos, aquí saldrían segundos. Yo creo que es bastante más cómodo utilizar la hora. En este caso se puede. Bueno, empezamos con el segundo examen que creo recordar que se podían mezclar. Como veis, esta pregunta también bastante complicada. Planetas con movimientos elípticos, con órbita elíptica. Dos planetas de masa iguales, recordadlo porque es importante, orbitan en torno a una estrella de masa mucho mayor. El primero de los planetas tiene una órbita circular, hombre, este es circular, mejor, de radio 1,2 por 10 elevado a 11 metros y un periodo de 3 años. Fijaros que me dan radio de la órbita y periodo. ¿Para qué? Para utilizar esta fórmula, la tercera ley de Kepler, esta de aquí, y en vez de despejar el periodo, que es lo que hacemos normalmente, aquí vamos a despejar la masa de la estrella, que es lo primero que me pide. Determine la masa de la estrella y el periodo del segundo planeta. ¿Qué nos dicen del segundo planeta? Que sigue una órbita elíptica, lo cual complica el problema, tal que la distancia más próxima a la estrella es 1,0 por 10 elevado a 11 y la más lejana 1,8 por 10 elevado a 11. Bien, la primera parte bastante fácil. Deducimos esta fórmula
igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta, aunque solamente hay una, la gravitatoria. Velocidad espacio partido tiempo, puesto que el movimiento de una órbita circular, solamente en la órbita circular, la velocidad es constante. Y llegamos a esta fórmula de aquí, que es la que digo que si despejamos el periodo de los cuadrados, obtendríamos la tercera ley de Kepler. Aquí lo que me interesa es despejar m, la masa de la estrella. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,14 por 10 elevado a 29 kilogramos. Todos estos problemas pueden ser complicados más o menos, pero tienen algo bueno. Y es que el resultado lo podemos intuir. Es la masa de una estrella. La masa de la Tierra, supongo que la sabéis todos, aproximadamente 6 por 10 elevado a 24. Por lo tanto va a ser mucho mayor. Pero si recordáis, la masa del Sol es 2 por 10 elevado a 30. Bueno, pues 1,14 por 10 elevado a 29, 10 veces más pequeño que el Sol, parece un resultado razonable. Si os salen 38 kilogramos, pues evidentemente está mal. Vamos a calcular ahora el periodo del segundo planeta. Para aplicar la misma fórmula, bueno, relativamente la misma fórmula. Fijaros que aquí tenemos el radio de una órbita circular y una órbita elíptica, y lo que tenemos que poner aquí es el semieje mayor de la elipse. ¿Cómo calculamos el semieje mayor de la elipse? Distancia desde la estrella hasta el planeta, desde el centro de la estrella hasta el planeta, cuando se encuentra más lejano y más cercano. Más lejano y más cercano. Dividimos por 2, 1,4 por 10 elevado a 11. Ese es el semieje mayor. Lo ponemos aquí, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 3,78 años. B. Calcule la velocidad orbital del primer planeta. Recordar, movimiento circular, trayectoria circular, órbita circular. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula, lo conocemos todo, calculamos y obtenemos un valor de 7.960,2 metros por segundo. Y sabiendo que su energía mecánica en su órbita es menos tal, halla la masa de los planetas. Y yo cuando llegué aquí dije, pero tengo dos incógnitas, ¿de dónde saco estas dos masas que hay por aquí? Bueno, pues, porque no hay dos masas. Nos decíamos al principio, recordad que las dos masas son iguales, que los dos planetas tienen la misma masa. Entonces, la energía mecánica, que me dicen su valor, es igual a energía cinética más energía potencial. 1 medio de mv cuadrado menos gmmr, 1 medio de mv cuadrado menos g tal, y llegamos a esta fórmula que supongo que conocéis. Menos gmm partido 2r. De aquí despejamos la masa del planeta que realiza el movimiento circular. Lo conozco todo, me han dado la energía mecánica, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,2 por 10 elevado a 23. De nuevo, es un resultado que parece razonable. Recordar, masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24, por lo tanto, parece un resultado que está dentro de lo que podíamos esperar. Bueno, problemas ya más facilillos, más cortos, los de satélite este año han sido complicados. En la figura se representa la elongación de una onda transversal en instante t igual a 0 en función de la posición x. La onda se propaga en el sentido negativo. Negativo, eso hace que aquí haya un signo más. ¿De acuerdo? Negativo, aquí un signo más. Si fuera hacia la derecha, aquí habría un signo menos. Sabiendo que el tiempo que tarda el punto situado en x igual a 0, desde que sale de su posición aquí, hasta que vuelva a la misma, es de 0,5 segundos, es decir, que en hacer esto tarda 0,5 segundos. Por lo tanto, el periodo es 0,5 segundos. ¿Qué podemos deducir de la gráfica? Primero, la amplitud. Es la elongación máxima. 0,03 metros. 3 centímetros, 0,03 metros. Longitud de onda. Desde aquí hasta aquí. 1,5 metros. Fase inicial. Cuando se inicia en este punto, la fase inicial es pi medio. Aquí lo demuestro. Pero recordar, si sale de aquí hacia arriba, 0 radianes. Si sale de aquí, 0,5 pi. Si sale de aquí, pi. Si sale de aquí, 1,5 pi. Y si sale de aquí, 2 pi, o lo que es lo mismo, 0. 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Todo eso multiplicado por pi. 0 pi, medio pi, pi, 1,5 pi, 2 pi. Parezco un pájaro, ¿verdad? Pi, 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 pi. Bueno, lo primero que me pregunta, velocidad de propagación de la onda. Lambda partido t, 3 metros por segundo. Podríamos ponerlo vectorialmente, nos están diciendo que se mueve hacia la izquierda, por lo tanto, menos 3i metros por segundo.
B, la expresión matemática de la onda. Necesito saber A, que ya lo sabemos, omega, que lo vamos a calcular, K, que lo vamos a calcular, y phi sub 0, que he dicho más o menos que sería pi medios, pero también lo voy a deducir. ¿Cómo? La elongación, para x igual a 0 y t igual a 0, vale 0,03. Eso sería igual a la amplitud por el seno de omega t, que vale 0, más kx, que vale 0, más phi sub 0. Es decir, que todo esto va a valer 1. Y para que todo esto valga 1, phi sub 0 tiene que valer pi medios radianes. Omega es 2pi partido t, 4pi. K es 2pi partido lambda, 4pi tercios radianes por metro. Expresión de la onda, I igual a seno de omega t más kx más phi sub 0, que en este caso es pi medio. Tercero, este era también un tostón. Este tampoco lo he visto nunca. Cuando ponen dos corrientes, normalmente me piden el campo en esta recta, en la recta que une las dos corrientes. ¿De acuerdo? No fuera de esa línea. Siempre me piden a la izquierda, en medio o a la derecha, me dicen que dónde es 0, etc. Aquí se complica otra vez la cosa. Tenemos dos hilos indefinidos, paralelos al eje Z. Pero es que el eje Z estaría saliendo de la pantalla o del folio. Llevan intensidades iguales, de 2 amperios. Bueno, ya un detalle. Y cortan al plano XY en los puntos 0,3, aquí. No, 0,0, perdón, y 4,0. Si el primer hilo, el que pasa por el origen, este de aquí, lleva su intensidad en el sentido positivo del eje Z, es decir, hacia afuera, por eso he puesto un punto. Y el segundo en sentido negativo, es decir, hacia adentro, y por eso he puesto una cruz, determine el campo magnético en los puntos 0,3 y 2,3. La verdad es que es bastante complicado. Primero, vamos a fijarnos en este punto, en el 0,3. Regla de la mano derecha, para saber hacia dónde va el campo magnético creado por la primera corriente. La corriente sale hacia afuera, por lo tanto, el campo magnético va a girar en este sentido, en este y en este punto está girando hacia la izquierda. Ahora, esta corriente está entrando, por lo tanto, para que entrara, regla de la mano derecha, como si fuera un sacacorcho, un destornillador, iría girando así, 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 y en este punto para acá. Este vector no tiene problema, pero este hay que descomponerlo. Este ángulo alfa, podemos calcular cuánto vale el seno y el coseno, que es lo que me va a hacer falta. Esta distancia es 5 metros, Pitágoras. Por lo tanto, coseno de alfa será 4 partido 5 y seno de alfa será 3 partido 5. Bien, como siempre hago yo, calculo primero los módulos. B sub 1, es decir, la línea roja, la flecha roja, mejor dicho. Mu sub 0 y sub 1 en 2 pi r. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y tengo un valor de 1,33 por 10 elevado a menos 7. Vectorialmente sería negativo y vector unitario i, porque va para la izquierda. B sub 2, módulo, mu sub 0 y sub 2, 2 pi r. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y tengo un valor de 8 por 10 elevado a menos 8 teslas. Pero ahora hay que sumar estos dos valores y por lo tanto voy a tener que expresarlo vectorialmente. B sub 1 no hay que descomponerlo, pero B sub 2 sí. Este vector. La componente x sería multiplicar B sub 2 por el seno de este ángulo. Esto también es alfa, ¿de acuerdo? Por el seno, que es 3 partido 5, me da un valor de 4,8 por 10 elevado a menos 8. Y va hacia la derecha. Cuando lo sume, tendré en cuenta que es positivo. B sub 2y, hacia arriba, también positivo, será B sub 2 por el coseno de alfa, es decir, por 4/5. Me da un valor de 6,4 por 10 elevado a menos 8. Campo magnético total en este punto. Componente horizontal, esta de aquí sería negativo. Y componente horizontal, esta de aquí sería positivo. Tendría que sumar 4,8 por 10 elevado a menos 8 menos 1,33 por 10 elevado a menos 7. Me da un valor de menos 8,5 por 10 elevado a menos 8 y, puesto que es la componente horizontal. Y la componente vertical hay nada más que uno. 6,4 por 10 elevado a menos 8. Como hacia arriba, positivo, J, Tesla. Bueno, pues fijaros aquí, para explicar esto, un apartado de un problema. Apartado B es algo más fácil, porque en este punto
Creo que lo tengo aquí también dibujado. Sí, en este punto, los campos magnéticos que crean la primera y la segunda corriente tienen el mismo módulo. ¿De acuerdo? Porque tienen la misma intensidad, 2 amperios, y la distancia es la misma. La distancia creo que es raíz de 13, por Pitágoras. Bueno, de nuevo, regla de la mano derecha, este va hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y en este punto hacia allá. Mientras que esta va hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, en este punto hacia acá. ¿Qué voy a hacer? Las componentes horizontales se anulan. Las componentes verticales son iguales. Calculo a 1, la multiplico por 2 y la expreso vectorialmente. Este ángulo beta es igual que este ángulo beta. Por lo tanto, para calcular la componente vertical, voy a tener que multiplicar el valor del módulo del vector b por el seno de beta. El seno de beta, el seno de este ángulo, será igual a cateto opuesto, 3, dividido hipotenusa, raíz de 13. Fijaros que hay nada más que trampa en el problema. Trampa y más trampa y más trampa. Bueno, pues B sub 1, he dicho ya que es igual a B sub 2, el módulo mu sub 0 y sub 1, 2 pierde. Recuerdo que habría que arreglar una cosilla en la página 23. Vale. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,11 por 10 elevado a menos 7. Componente vertical, como decía, multiplicando por 3 raíz de 13, es decir, por el seno de beta. Me da este valor. Multiplico por 2, me da este valor. Y lo expreso vectorialmente, ¿cómo? Poniendo J y valor positivo. Y hacia arriba, ¿no? La suma de estos dos vectores sería hacia arriba. Bueno, pues como veis, lioso, ¿no? El examen. Quedan dos problemas. Este es más fácil de óptica geométrica, pero llevamos 37 minutos liados. Bueno, B4. Un objeto se encuentra a una distancia de 4 metros de una pantalla. También más difícil de lo normal. Fijaros que no nos dicen que se encuentra a 4 metros de la lente, sino a 4 metros de la pantalla. Por lo tanto, la distancia desde la lente hasta la pantalla más la distancia de la lente hasta el objeto será 4 metros. De la lente a la pantalla no hay problema, S'. Pero desde el objeto hasta la lente es negativa. Por lo tanto, yo no voy a poner S' más S. Voy a poner S' menos S. Vale 4 metros. O lo que es lo mismo, 400 centímetros. También nos dicen que la imagen es 3 veces mayor que el objeto. Por lo tanto, I' partido de igual a 3. No, a 3 no. A menos 3. ¿Por qué? Fijaros que nos dicen que se recoge sobre una pantalla. Las imágenes virtuales no se pueden recoger sobre una pantalla. Por lo tanto, la lente no puede ser divergente, puesto que las imágenes son siempre virtuales. La lente tiene que ser convergente. Y como veis aquí en el dibujo, cuando la lente es convergente, la imagen es invertida. Por lo tanto, I' partido I menos 3. Bueno, cosas que sacamos de los datos que mandaba en un principio. S' partido S, que es lo mismo que I' partido I, es igual a menos 3. Por lo tanto, S' es igual a menos 3S. Pero también sabemos que S' menos S es 400. Por lo tanto, en vez de S', ponemos menos 3S. Menos 3S menos S igual a 400. De aquí deducimos que el valor de S es menos 100. Y por lo tanto, el valor de S', 300. Menos 3 por menos 100, 300. Distancia focal, 1 partido S' menos 1 partido S, lo conozco todo, sustituyo, calculo y yo tengo un valor de 75 centímetros. Bueno, pues esto es 75, esto es 75, esto es 100, menos 100, podremos decir. Esto de aquí sería 300, que es el valor de S'. Bueno, pues listo el problema número 4, un poco más fácil, pero siempre van con el detallito de complicarlo un poco, ¿eh? Esto normalmente lo ponen más fácil los de óptica geométrica. Y 5, también más difícil de lo normal, bastante más difícil. Yo la verdad es que este examen es de los más difíciles que he visto, ¿eh? Hacemos incidir un haz de fotones de frecuencia variable sobre la superficie de un material. Se emiten fotoelectrones de distintas energías cinéticas máximas. Si se representan los potenciales de frenado de los fotoelectrones V en función de la frecuencia de los fotones incidentes F, existe una recta de ecuación esta de aquí. Obtenga la expresión de la expresión anterior, la frecuencia umbral y el potencial de extracción en electronvoltio. Bueno, voy a tratar de llegar a una ecuación parecida a esta a partir de dos ecuaciones que conocéis. Una es
la relación que hay entre la energía cinética y el potencial de frenado, energía cinética igual al valor absoluto de la carga de los electrones por el potencial de frenado. Y otra es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los fotones se utiliza para dos cosas. Primero para arrancar los electrones, trabajo de extracción, y luego para darle energía cinética. La energía de los fotones es H por F. El trabajo de extracción es H por F sub 0. Y la energía cinética es valor absoluto de Q por V. Bueno, aquí despejaba V. Pues aquí vamos a despejar V. Será igual a H por F partido Q menos HF sub 0 partido Q. Y ahora comparo esta ecuación con esta de aquí. V es V, F es F, 4,16 por 10 elevado a menos 5 es H partido Q y 2,16 es HF sub 0 partido Q. Esto que he puesto aquí. Por lo tanto, de la primera ecuación puedo despejar el valor de H, 6,66 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Bueno, había una facilidad, y es que el valor de H no lo sabemos, 6,63 por 10 elevado a menos 34. Si nos sale 6,66 en vez de 6,33, bueno, está bien, ¿no? Y de aquí ya puedo sacar F sub 0. Es igual a 2,16 por la carga dividido H, que ya lo he calculado. Me da un valor de 5,2 por 10 elevado a 14 hercios. Trabajo de extracción, H por F sub 0. Obtengo este valor. Si lo quiero expresar en electronvoltio, como me piden, divido por el valor absoluto de la carga del electrón. Y me da el valor en electronvoltio. 2,16. Como veis, a partir de aquí ya tengo el examen de 2023, que está en otro vídeo, pero está en el mismo archivo del blog. Y por lo tanto ya digo que creo que es bastante más fácil estudiar por ahí. Por el blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. Bueno, pues nada más. Suerte, hasta otra, y el que haya hecho este examen, no veas, complicadísimo. Hasta luego y suerte.